Mucho, muy, muy, demasiado, muy. Yo soy mucho, muy, muy, demasiado, muy. Mucho, muy, muy, para los pupis, muy pupi para las neas, muy pobre para los ricos y los gobiernos niegan que existo yo. Mucho, muy, muy, demasiado, muy. Yo soy mucho, muy, muy, demasiado, muy. Mucho, muy, muy, para los pupis, muy pupi para las neas, muy pobre para los ricos y los gobiernos niegan que existo yo. Mucho, muy, muy, demasiado, muy. Yo soy mucho, muy, muy, demasiado, muy. Mucho, muy, muy, para los pupis, muy pupi para las neas, muy pobre para los ricos y los gobiernos niegan que existo yo. Mucho, muy, muy, demasiado, muy. Yo soy mucho, muy, muy, demasiado, muy. Mucho, muy, muy, para los pupis, muy pupi para las neas, muy pobre para los ricos y los gobiernos niegan que existo yo. Como escritor se me planteó que si quería escribir el exilio compulsado del negro en este continente, debía hacer referencia a sus orígenes. Y él quería que le regalara ese barco de libros y el bisabuelo le regaló esos libros. Bueno, yo no he entendido el vagabundaje como un oficio, lo he entendido como lo que es, como una carrera. Bueno, aquí a Harlem vino a hospedarse Manuel Zapata porque él quería estar acá, conocer a varios de los líderes. Que Langston Hughes le abrió la puerta de su casa. Y en una de esas noches le presentó al que ya era un gran músico, Duke Ellington. One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. Cuando estuvieron en Pekín, de regreso conoció a Rosa Bosco. Y la dedicatoria del Putas es a ella. Django, el Gran Putas, pretende ser no simplemente la historia de una raza, sino la historia de América. Lo que conocimos de Olivella es su pasión por la composición étnica de Colombia. Bueno, la historia en general o la historia de la literatura, yo creo que ha sido mezquina. Sí, no sé, Manuel era para que hubiera ganado también su Nobel de literatura, no está en deuda. Ay, en Bogotá lo vi, pero ya estaba tan enfermo.
Como escritor se me planteó que si quería escribir el exilio compulsado del negro en este continente, debía hacer referencia a sus orígenes. Y él quería que le regalara ese barco de libros y el bisabuelo le regaló esos libros. Bueno, yo no he entendido el vagabundaje como un oficio, lo he entendido como lo que es, como una carrera. Bueno, aquí a Harlem vino a hospedarse Manuel Zapata porque él quería estar acá, conocer a varios de los líderes. Que Langston Hughes le abrió la puerta de su casa. Y en una de esas noches le presentó al que ya era un gran músico, Duke Ellington. One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. Cuando estuvieron en Pekín, de regreso conoció a Rosa Bosco. Y la dedicatoria del Putas es a ella. Django, el gran Putas, pretende ser no simplemente la historia de una raza, sino la historia de América. Lo que conocimos de Olivella es su pasión por la composición étnica de Colombia. Bueno, la historia en general o la historia de la literatura, yo creo que ha sido mezquina. Sí, no sé, Manuel era para que hubiera ganado también su Nobel de Literatura, ¿no? Está en deuda. Ay, en Bogotá lo vi, pero ya estaba tan enfermo. Yo no he visto ese documental, pero sé todo lo que allí más o menos ocurrió, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues entonces hablamos un poco de la figura de Manuel Zapata y como, digamos ya también en términos un poco de su biografía, qué había significado él en el contexto más allá del nacional, digamos, porque Moisés empezó hablando precisamente de algo que él llama como la invisibilización o que se genera un vacío frente a ciertas personas, a ciertas figuras, y que eso precisamente era lo que se había hecho con Manuel Zapata, como que se había generado una suerte de invisibilización de él y de su trabajo, de su obra, pero que fuera de Colombia, él era reconocido de una manera increíble, pues que nosotros no lográbamos dimensionar. Lo que Manuel Zapata Olivella significó con su trabajo en general de toda la vida, no solamente con su obra literaria. Fíjate que tienes razón, solo que yo te voy a agregar algo a eso. Yo hoy estaba hablando con la editora de Cultura del Tiempo, Olguita Martínez. Sí. Olga Lucía Martínez. Estábamos hablando de los silencios, Susan Sontag, que la conoces, esta autora, ella habla de que el silencio no es silencio. Ajá. El silencio es la voz de la marginación de la palabra, ¿no? El silencio es la voz sí. de la marginación. La marginación tiene una voz. Y la voz de la marginación es el silencio. Pero mira que eso parece una metáfora ininteligible, pero hay una tesis doctoral que estoy estudiando que no importa, porque yo estoy haciendo un trabajo que yo te conté, sentando las mujeres de la obra de Manuel Zapata. Sí. Entonces, un poco el chico que lo escribe también estaba hablando sobre el silencio de la obra. Sí. Pero en cambio, fíjate que yo no creo mucho en el silencio de la obra. ¿Sabes por qué no creo en el silencio de la obra? Porque resulta que el maestro, junto con Nina de Friedemann y de otros personajes, fueron por lo menos los primeros que se reunieron. Voy a hablar de la unión entre la obra y la vida, porque tú me estás hablando de la vida, sí, sí. de la vida. Entonces yo no me voy a desprender
de la obra y de la vida, porque para mí, hablando contigo, son un puño, son un dúo perfecto. Sí, El maestro con Aquiles Escalante y con un grupo de intelectuales, donde también estuvo Nina de Friedemann, fueron los primeros, la primera reunión negra, el primer congreso de cultura negra de las Américas, fue en Cali. Sí. Y fue en agosto 24 al 27 del 77. ¿Por qué te lo menciono? Para mi gusto, el silencio no está sobre la obra de él, ni sobre su voz, ni sobre su vida. El silencio está en el grito de la marginalización de un tema que es sociológico, antropológico y espiritual, que es la negritud. Sí. La negritud es el conflicto en Colombia para insertarla como una línea base de construcción de nación. A lo que tú silencias a un personaje que no solo escribió esos libros. Yo no sé si el maestro, en vez de volverse un activista, él solo se hubiera vuelto un literato. Entonces, si él solo se hubiera vuelto un literato, él hubiera sido parte de todos estos escritores de la región, contemporáneos de él, que tenían un tribunal de halagos. Sí, me halago aquí, me halago allá. El maestro sumó las voces. Mira, yo he sentado, de hecho anoche trabajaba en eso. Adivina qué he escogido yo. Yo he sentado a Changó el Gran Putas con Chambacú Corral de Negro. Ajá. Y estoy buscando el héroe y la heroína. Y mira que el héroe en Changó el Gran Puta es Changó. Sí. El padre, pero el padre negro. Y en las 5 sagas, el padre negro es el que determina quién tiene el poder. En una de las sagas, Changó le dice, a través de la nana Taita, le dice a Bolívar que Changó lo va a castigar porque no firmó la libertad de los esclavos. Sí. Entonces, fíjate tú que, y en Chambacú Corral de Negro, Clotilde, la madre la madre del héroe Máximo, es una mujer que no cree en que con reunioncitas se pueda arreglar el problema de la marginalización de Chambacú Corral de Negro, solo hablando. Entonces, esa ha sido una obra muy caliente. La obra del maestro se parecía a la vida de él. Él y su obra eran lo mismo. Él es. Él podríamos decir que sí, como un errante. Como escritor. Sí, sí. Un vagabundo errante desafiando el orden establecido. Mira, la prueba está en que él fue invitado por Senghor. ¿Senghor es qué? Senghor es... El que fue presidente del Senegal. Sí. Que era del grupo de la negritude, con Fran Fanon, con Aim Césaire. Neceser, sí. Entonces, bueno, en esa movida lo invitan a un evento muy grande en Senegal, donde está Césaire y donde están todos los intelectuales de la negritude. Y él comienza el discurso diciéndole a los negros de Senegal y a los invitados
hermanos y hermanas. Y él de pronto ve que el traductor se pone muy angustiado y comienza a moverse en la sala porque lo llaman. Y él pregunta qué pasa. Ajá. Y el traductor le dice que ellos no quieren que le diga hermano ni hermana, porque ellos no son hermanos de él, porque nunca han sido esclavos. Que él era un negro de otro continente, Sí. que nada tenía que ver Con ellos. con ellos. Entonces, si te pones a pensar Wow. que si te pones a pensar en un hombre negro, que levántate mulato, hay algo muy interesante. Mira, en el billar, en la universidad, entre los compañeros cronistas de periódicos e intelectuales, poetas, pintores, dramaturgos, novelistas, yo era el negro. ¿Estás oyendo esto? Sí. Entre poetas, pintores, dramaturgos, novelistas, yo era el negro. La connotación primaria recogía el sentimiento de aprecio, el acento un tanto cariñoso que suele tener ese apelativo en la costa, un poco de misericordia y un poco de desdén. Mira cómo lo veían. Paulatinamente fui calibrando que el vocablo también constituye una barrera. Oye esto, todos mis esfuerzos por hacerme al estatus de un científico o intelectual puro se acortaban en las fronteras invisibles que separan a la mayoría de los negros e indígenas de los puestos realmente decisorios y representativos en la sociedad colombiana. Levántate mulato, página 178. Entonces, mira, ahí estamos viendo que él era un activista negro, él era un hombre negro que no separó su acervo ni su hacer literario de la protesta. Uh-huh. Chango el Gran Puta, Chambacú Sí. Corral de Negro, en Chimanas un santo, Sí. Levántate mulato. Levántate mulato es una autobiografía, ¿eh? Y en Chimán ha sido un santo, son tres para mí, tres de las obras más protagónicas de que él se pone en primera persona. Para mí, él es Changó. Guay. Para mí, Ajá. es Máximo. Y para mí es Domingo. Dominguito, el que se quema en la iglesia y aparece vivo. Y por eso dicen que en Chimán nace un santo. Pero todo esto yo puedo decirlo, lo puedo interpretar a mi manera, ¿verdad? Porque yo soy la que estoy desde la orilla haciendo un trabajo intelectual, emocional y afectivo con las obras del maestro. Sí, sí. Entonces, para mi gusto, nadie ha silenciado su obra. Han silenciado al activista, al hombre negro que sanciona paso a paso en una obra de 5 sagas la historia del hombre negro desde que sale de África. Sí. Él a mí me dijo el 8 de marzo del año 1997 que no perdiera mi tiempo en esto de los negros. Yo era la primera directora. Yo fui la primera directora de comunidades negras del Ministerio del Interior. Ah, caray. Después de la Constitución, después de la ley. Sí, de la ley 70. Sí, yo fui la primera directora varios años y lo invité el Día de la Mujer. Entonces él me conocía desde niñita. Sí. Y su hermano Juan y Delia, porque yo usaba botas ortopédicas y en la barra de Delia yo quité mis boticas, ¿no? De Ajá. niña.
Entonces, él prácticamente, ellos viven en una calle donde nació mi papá, ¿no? La calle Bogotá de Cartagena. Conocían a mi papá, ¿no es cierto? Y a mi abuelo blanco, no mi abuelo negro. Sí. Y más o menos yo entendí que era como no pierda tiempo en esto, porque esto es como de largo, ¿no? Sí. Pero bueno, uno interpreta cuando la vida pasa. El maestro se sentó en una cueva, y en la cueva él solo podía ver su propia negritud. Entonces, como él se sentó en la cueva, y la cueva es el mundo, el muntú. Sí. Él tenía que ingeniarse una manera de que esa cueva no lo devorara. Y esa cueva estaban esos dramaturgos, esos intelectuales, y ese mundo en el que el solo hecho de ser negro ya tenía un componente de lo que dicen las obras. Sí. Changó, pero especialmente Chambacú Corral de Negro, tiene a un héroe, ambas tienen un héroe que se puede ver desde la marginalización. En Chambacú Corral de Negro, Máximo, igual lo asesinan, pero la mirada de Máximo era la mirada del maestro. Máximo tenía muchos libros que cuando la policía llegó, la madre los quemó. Y en Chambacú Corral de Negro dice que parece que se estaba incendiando el pantano, el fango, sí, el barro. Entonces mira tú que él se coloca para mí, ¿no? No como ninguno de estos literatos contemporáneos de él, sino que él se coloca como el hombre negro que lucha porque el muntú no lo atrape, no lo devore. Y como él también es Changó, él en cada una de las sagas sanciona a alguien. Yo tengo una crítica para él. ¿Y cuál es? Y la crítica que yo tengo es que él en los orígenes muestra algo que en uno de esos trabajos hay un grupo de intelectuales que le están dando muchos méritos cuando él en la última saga convierte la figura de Anne Brown, por fin, una mujer sí, que sale de la bruma y se convierte en una heroína, porque en ninguna de las sagas había heroínas. Pero en los orígenes, Changó, que es hijo adoptivo de Yemayá, parece que no le da el honor de colocarla en su momento, no tenía sus razones. A lo mejor la estaba protegiendo de la loba blanca, ¿no? Como sí. Yo digo que de pronto Yemayá es tan bella que el maestro Changó, que es el mismo maestro Manuel Zapata, decide esconderla. Agnes es, cuando empieza esa saga, ella se define como ella es la mensajera, ¿no? El mensajero de Changó. ¿Sí es? Pero fíjate que ella es la mensajera, pero también en la saga aparece que ella la forma el padre. Sí. En un momento parecía la hija del padre, la que se transforma en valiente un poco porque el padre la impulsa a convertirse en la heroína. Lo que pasa es que ella rompe las cadenas del padre y vuela con alas propias. Yo también, como lo quiero tanto,
trato de justificarlo, ¿no? Y trato de pensar por qué le esconde a Yemayá, por qué en esta saga que te la voy a decir, porque como yo las escribo a mi manera, la cuarta saga, las sangres encontradas. Sí. Simón Bolívar, la memoria del olvido. O sea, la protesta del Changó. Porque en la cuarta saga, Simón Bolívar es el héroe, pero es el héroe caído porque no hace lo que le corresponde. Él no firma la libertad a los negros. Entonces, pero fíjate que ahí hay un personaje clave. El personaje que castiga y sanciona es la Nanataita. Sí. El personaje que sanciona es Nanataita, porque Nanataita es la que echa la maldición de Changó, el fuego. Como tú no liberaste los negros, Changó te va a castigar. Entonces, yo me imagino, esta es una presunción literaria, porque alguien dijo que si el Nobel, hubiera recorrido la cartilla del abecedario, no se hubiera quedado en la G, hubiera bajado hasta la M. Sí, sí. Sí. Entonces, como el Nobel se quedó en la cartilla de abecedario en la G y no bajó hasta la M, lo único que nos hubiera salvado hubiera sido un Nobel. Entonces, fíjate que alguien que se atreve a desafiar el orden y decir, oiga, ustedes, no, nosotros estamos en unas repúblicas que al parecer consiguieron democracias. Pero ¿será que exactamente una democracia puede darse sin reconocer los dioses ajenos? Los dioses que parecen ajenos, pero son dioses propios. Ahí hay una protesta por el sistema. Ya no es por los dioses como dioses, ¿no? Sí. Sino una metáfora de los héroes. Porque acuérdate, vamos a volver a Changó. Changó es un dios que él lo convierte en héroe. En un héroe solitario que casi que desafía a todo el panteón yoruba. Porque en la primera parte, en los orígenes, están mencionando a todos los dioses del panteón con sus respectivas características. Solo que Changó sigue siendo el más. En la costa atlántica, ahora ya eso está regado por Colombia. Cuando éramos en la primera infancia, el puta significaba el que tenía el poder, ¿no? Sí. Es que también hay que desentrañar el nombre de la saga. Bueno, pero eso sí. Se llama Changó. Eso, no, y tienes razón, eso en el, digamos que ya hace parte de nuestro sentido común en cuanto a ciertas formas, a ciertos giros del lenguaje, y cuando uno dice que alguien es el putas o que algo es porque es el más en algo, ¿no? Bueno, entonces, ¿tú crees que entonces, sabes por qué te estoy llevando así? Para decirte que la obra sí sigue viva. Porque si en Colombia todo el mundo ahora relaciona el putas con un poderoso, y tú sabes que el maestro escribió eso en los 80, sí. Y que primero fue Chambacú Corral de Negro, y él hace una evolución de un dios negro que, a pesar de que lo sacan de su reino, él sigue luchando y aparece como mestizo, metido en tierra ajena, pero convirtiéndose en parte estructural. Él
se sienta con Petion y a pesar de que ellos hablan francés, él está diciendo que pertenecen a la misma saga. Sí. Ya, o sea que fíjate que yo no creo que la obra, sí, claro, la obra le faltó un Nobel, pero vamos a hablar como la obra no se puede, en el caso del maestro Zapata Olivella, para mi gusto, no se puede separar del hombre, del héroe. Él es un héroe solitario que decide hacer un viaje a donde comienza el origen. Y de hecho, él va a África, real. A mí me contó nuestro amigo Henao, de la Universidad del Valle. El decano de, sí. Sí, me contó a mí que el maestro le había dicho a él que él se acostó en la puerta en la puerta de salida y de entrada y no comió, no fue al baño y él se acostó ahí para sentir lo que sentían esos ecobios cuando iban a su viaje sin regreso. Él, pues yo recuerde, autores contemporáneos que no hayan escrito, sino que se hayan fundido con el héroe o la heroína, pocos. Entonces, el maestro Manuel Zapata Olivella, en su obra, se funde con el héroe. Yo le reclamo que deja muy al lado a la heroína, ¿no? Sí. Y... Pero, sin embargo, tú la ves, tú ves unos, ¿cómo decírtelo? Como unas figuras femeninas que, sin embargo, determinantes. No son, que son determinantes. Exacto. Mira, Chambacú, Corral de Negro, Clotilde. Clotilde no. Clotilde es la hija de la que yo creo que es la heroína. Yo te la voy a decir. Porque como acuérdate, se llama la Coteña. La Coteña es la madre de Máximo. Y Máximo es el héroe. Y la Coteña, para mi gusto, es la heroína. Ella llora al hijo asesinado. Ella cuida a la mujer europea que trae su otro hijo. ¿Ya? Sí. Ella es testigo de las reuniones subversivas y mantiene el silencio. En la obra de Chambacú, Corral de Negro, hay unas mujeres que se llaman las Rudecindas. Son dos prostitutas que son hijas de una mujer que se llama Rudecinda y que estas dos hijas son prostitutas, ¿no? Sí. Y la Carioca. Entonces, a pesar de que ellas están revictimizadas en la obra, porque el barrio Chambacú las tiene segregadas. O sea, Cartagena segrega a Chambacú. Sí, y además... Y Chambacú segrega a las Rudecindas. Sí. Pero las Rudecindas tienen un poder. Todos han pasado por las enaguas de las Rudecindas. Entonces, fíjate que yo trato de rescatar a la heroína. La heroína, para mí, no es el maestro quien las marginaliza. Yo veo que el maestro trata de mostrar de que la marginalización es más alta en la obra cuando se trata de ser mujeres negras. Sí. Que hay un problema, sí. Sí, ya hay una marginalización por ser negros y adicionalmente por ser mujer se marginaliza dentro de ese espacio marginado. Ah, pero también hay algo, Ojo,
Ajá. Él está diciendo que el sistema nos ha permeado tanto que nosotros mismos en Chambacú, Corral de Negro, los propios negros y negras, estábamos marginalizando a otras mujeres negras solo porque vendían el cuerpo. Sí. Entonces, fíjate que toda la obra para mí es un grito herido y una subversión aún a la literatura. Entonces, para mi gusto estoy haciendo ese análisis, que igualmente lo estoy haciendo desde un punto de vista riguroso, porque estoy escribiendo las mujeres en la obra del maestro Zapata Olivella. Yo solo iba a escribir las mujeres en Changó el Gran Puta. Pero ahora he puesto sentada Chambacú Corral de Negro para ver cómo evolucionó la heroína desde la cotena, ¿sí? Desde la cotena o desde la, sí, la coteña, la cotena sí. O la coteña, hasta Anne Brown. Yo estoy estudiando de cuál para mí, desde mi visión de doctora en género, de mujer negra, de escritora, yo estoy mirando la obra, qué margen de evolución le da el papel de la mujer negra, sí. Pero no se lo da el maestro Zapata. Para mí se lo da el sistema, ¿no? Sí. Se lo da el Muntú, el nuevo Muntú. Claro que de alguna manera sería como si estuviéramos viendo la manera en que el escritor o en la que Manuel Zapata Olivella interpreta lo que está ocurriendo en la cultura. Exactamente. Para mí es eso. Entonces, fíjate que por eso yo te he explicado todo, para decirte que puede ser realmente un análisis literario de pensar que la obra se marginalizó ante las otras obras literarias de la región y que el mundo lo reconoce. Yo creo que sí es verdad que el mundo lo reconoce, pero para mi gusto, Colombia no creo que lo silenció. No, sino que Colombia lo que ha tenido marginalizado es la construcción de esa negritud en la construcción de una nación que solo hace 20 años o algo, 27 años, reconoce la negritud como un grupo étnico. Sí. El silencio de los inocentes, que es el silencio de la negritud, podría ser el silencio de la obra. A medida que evoluciona el contexto, la obra cobra vida. Porque la obra lo que decía era, oiga, ¿cómo se atreve a decir que soy marginal? Si mire todo mi héroe, o sea, mire todo mi recorrido, mire desde dónde salí, mire los mares que crucé, porque también hay que analizar quiénes son los que legitiman las voces de Manuel Zapata Olivella. Son las olas revolucionarias mundiales. Claro. La ola sobre la que nosotros conseguimos la ley 70. Nosotros conseguimos la ley 70 con un movimiento que le llamamos de negritudes de Colombia. Sí. Y nosotros lo copiamos, porque yo vengo de ese movimiento, lo copiamos de la obra de Fran Fanon, de Césaire, de Senghor. Entonces, nosotros vamos evolucionando como evolucionan las sagas de Changó el Gran Puta. Desde el origen hasta la redención.
yo le digo a la quinta saga la saga de la redención, ¿no? Cuando las voces obligan al silencio de la marginalización a romper las cadenas. Claro. Ajá. Sí, Sí, entonces yo creo que vamos a comenzar una nueva tendencia en Colombia a partir de la obra de Manuel Zapata Olivella. Yo siento que cuando el chico saque ese documental, cuando salga todo a ruedo, cuando en noviembre salgan reeditadas todas las obras, pues el país se va a interesar por debatir la obra. Ya no tiene, para mi gusto, la obra la conocen en vivo, porque la obra somos nosotros, es el movimiento de las comunidades negras, las vidas negras importan, es todo lo que está sucediendo hoy, ¿no? Sí, claro. Entonces, para mi gusto, podríamos analizar la obra de Manuel Zapata Olivella como la obra de la redención, ¿no? De quitar el bozal, pero el bozal no solo a la gente negra, sino el bozal de la indiferencia ante la evolución de las masas. Sí, como no solamente hablar de las gentes negras, sino en general como de los olvidados de la tierra, ¿no? Un poco. Exactamente. Mira, hay algo que tendríamos que analizar ahora. ¿Cuáles son las evoluciones del nuevo Muntú americano? La perspectiva de la que se ha estado hablando de Manuel Zapata Olivella es, por supuesto, desde la reivindicación de una comunidad, ¿cierto? Una comunidad negra o unas comunidades negras que han tenido un proceso histórico. Pero si yo no me identifico por distintas razones como parte de una comunidad negra, ¿de qué manera me puede hablar a mí la obra de Manuel Zapata Olivella? Ah, sí. La obra de Manuel Zapata Olivella es un grito a la libertad de poder ser. No importa si eres mestizo, indígena, lesbiana, gay. Para mí la obra es atreverse a desafiar el orden establecido a partir de reflexionar la propia identidad del ser. Sí. Para mí la obra de Manuel Zapata Olivella podría ser perfecta para los movimientos sociales que están reivindicando el alza de los precios o la no sacada de una vacuna para paliar la pandemia. Sí. Tendríamos que buscar cuál es el origen de una pandemia que nadie sabe de dónde sale, ni nadie sabe cómo la dispararon o cómo la pueden. Entonces, para mí la obra es una obra que deberíamos leer todas las personas que estamos reflexionando el orden existente. Para reflexionar el orden existente, primero tendríamos que saber de dónde venimos, sí, quiénes somos y hacia dónde vamos. Para mí son los tres ingredientes de las obras del maestro Manuel Zapata Olivella. Es una repensar quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. O quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Un pueblo que no sabe, que desconoce su historia,
está condenado a desaparecer. Sí. Un pueblo que ha olvidado la línea base de la construcción de su libertad o de su esclavización está condenado a mantenerse colonializado. Y llámese indígena, mestizo, blanco. ¿Ya? Sí. Bueno, y finalmente entonces, una recomendación que tú nos quisieras hacer a quienes queremos conocer la obra de Manuel Zapata Olivella, para entrar a ella y para conocerla. Para entrar a la obra de Zapata Olivella, yo doy una recomendación que viene bien ahora, ¿no? Uh-huh. Si has perdido la esperanza, si estás con incertidumbre de lo que va a pasar en la vida, si quieres motivarte para crear tu autobiografía, aunque no la escriba, introdúcete en esa obra. Uh-huh. Esa obra te transporta desde lo subjetivo hasta lo práctico y te puede motivar, aunque no seas escritor, te puede motivar a buscar tus verdaderas raíces, a preguntarte qué era lo que le decía la abuela de tu abuela a tu abuela. Sí. Y encontrar la abuela de tu primera abuela, llámese blanca, mestiza, indígena, te motiva a encontrar tu propio origen. Si tú quieres que alguien te recree quién eres, introdúcete en la obra. Oye, pues, esto está increíble. Pues Jenny, muchísimas gracias, Jenny. Sí, y Listo. Bueno, todo el cariño y chao. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jenny. Chao, que te vaya muy bien. Chao. Como escritor se me planteó que si quería escribir el exilio compulsado del negro en este continente, debía hacer referencia a sus orígenes. Y él quería que le regalara ese barco de libros y el bisabuelo le regaló esos libros. Bueno, yo no he entendido el vagabundaje como un oficio, lo he entendido como lo que es, como una carrera. Bueno, aquí a Harlem vino a hospedarse Manuel Zapata porque él quería estar acá, conocer a varios de los líderes. Que Langston Hughes le abrió la puerta de su casa. Y en una de esas noches le presentó al que ya era un gran músico, Duke Ellington. One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Cuando estuvieron en Pekín, de regreso conoció a Rosa Bosco. Y la dedicatoria del Putas es a ella. Django, el gran Putas, pretende ser no simplemente la historia de una raza, sino la historia de América. Lo que conocimos de Olivella es su pasión por la composición étnica de Colombia. Bueno, la historia en general o la historia de la literatura, yo creo que ha sido mezquina. Sí, no sé, Manuel era para que hubiera ganado también su Nobel de literatura, ¿no? Está en deuda. Ay, en Bogotá lo vi, pero ya estaba tan enfermo. Mucho amor.